¿Cómo están? ¿Cómo están, jóvenes? Nos reencontramos el día de hoy para dar continuidad con nuestra asignatura. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Eddie? ¿Cómo están, chicos? Ahí los veo en lista. Siempre es un gusto reencontrarnos a distancia, pero ahí estamos siempre en nuestras sesiones. Muy bien. A ver, les he compartido el enlace que está en el aula. A ver, yo también voy a ponérmelo en pantalla para poder visualizarlo. Así me avisan si no se visualiza. Go Python, muy bien. Muchos vamos a estar con Python, pero antes lo voy a tener mi chat. ¿Les impide en algo mi ventana de chat para que puedan ver la pantalla? Sí, ¿no? Ya, ya, muy bien. Entonces la voy a tener ahí para estar al tanto de cualquier detalle. Como siempre, cualquier comentario que se pueda hacer, voy a estar siempre mirando mi chat y viendo. Muy bien, el día de hoy un poco vamos a ver qué son las figuras primitivas. No es de los antaños, es con el que día a día nosotros estamos, ¿ya? No sin antes, pero siempre hoy día también ya nos vamos a fijar ya en qué entorno de programación o lenguaje vamos a trabajarlo, qué otras aplicaciones alternativas podemos utilizar, entre otras cosas. Am, bien, las figuras primitivas son aquellas denominadas básicas, fundamentales, y todo parte desde un punto. Si hacemos una secuencia de puntos, esta se convierte en líneas. Y si esas líneas las curvamos y las unimos, las podemos armar elipses, círculos, pero estas si las mantenemos líneas rectas y unimos tres, va a ser un triángulo, cuatro, un cuadrado. Y si ensanchamos esto, se vuelve un rectángulo y etcétera, etcétera. Todo parte desde ahí. Entonces nuestras primitivas siempre van a ser esto. Esto es algo clásico en el mundo de lo que es la computación gráfica. Este jueguito es el creado netamente con Pygame. También está creado en Python. Entonces, desde aquí ya nos da una idea. Java también lo hace, no hay ningún problema, ¿no? Eso no es ningún problema. No vamos a decir que Java es mejor o C es mejor o Python. Cada uno se adapta al entorno y desde ahí empieza a programar. Este es una de las pantallas del Minecraft, un jueguito que realmente es bastante, o al menos en mis aplicaciones cuando hago inteligencia artificial, por la parte de procesamiento gráfico, utilizo esto, ¿no? Esto todo está basado en lo que es cuadra. El tamaño del cuadrado al final yo la defino y consecuentemente a partir de ahí le voy dando una textura y todo lo demás y cómo el computador aprende, enfoca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí. Un poco con el C, créanme, no me he peleado, no me he reconciliado todavía. Con Java nunca me lo han presentado, tampoco ha sido de mis gustos, así que más cuando empecé a programar en C, luego me pasé a Visual Basic, estuve un poco con C Sharp, pero siempre Python me ha acompañado desde sus inicios, ¿no? Entonces, esa es la razón un poco por la que enfoco en esto. Entonces, ¿a qué viene todo esto a decir, no? Dejando la pantalla de fondo, vayamos un poco hacia el contenido. Entonces, las primitivas 2D.
que son puntos, a partir de puntos, como les dije, vienen las líneas se convierten en círculos, en figuras curvas. Al final, como alguien decía muy bien, pues, ¿no? El rostro humano lo podemos modelar en base a funciones de senos y cosenos para las hendiduras, para la nariz, etcétera, etcétera. Eso es en tres dimensiones y al final tengo puesto, ¿no? Aparte de eso, yo, si esto está vectorizado, tranquilamente puedo mover, cambiar, alterarle, ponerle una textura y etcétera, etcétera. Bueno, ese es mi teléfono molesto, así que eso no es problema. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha antes? ¿O estoy hablando? Sí, ya, muy bien, ya, gracias, gracias Ángel, gracias Anthony, muy bien. Entonces, estamos con el tema de las primitivas 2D, cuando nuestros gráficos simplemente es como ver un plano. Eh, y si esto lo pasamos a 3D, ya tiene más sentido como nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro mundo real. Vamos a ver unos ejemplos. Si llegamos a dibujar las primitivas, muy bien, y si no, al menos terminaremos de configurar nuestro entorno de trabajo. ¿Ya? Ok, gracias, gracias. Bien, entonces, desde acá, pero estos son nuestras primitivas. Lo voy a poner esto acá. Aquí está primero nuestro puntito. Sobre el puntito está la línea. De la línea está, como les dije, la convierto en un cuadrado, puede ser un triángulo, en un círculo, bueno, acá le he puesto un hexágono más. Y todo lo que nos conlleva un poco a decir que el elemento básico, pues, son siempre los puntos líneas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Esa es la gráfica. Este es computación 2D, así de sencillo. Y si aquí, por ejemplo, al círculo ya le voy a poner un ojo, voy a cargar un poco mi, mi Visual Paint, que me ayuda a veces bastante. A ver, voy a ver mi Visual Paint. Muy bien, este es mi Visual Paint. Un momentito, chicos. Muy bien. Entonces les decía, si yo aquí empiezo a dibujar una primitiva, por decir, aquí está, y yo, perdón, me selecciono mi elemento. Esta, una de mis primitivas basadas, ¿no? En puntos. Si yo quiero es un punto, otro punto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo tener líneas y a partir de las líneas la puedo dibujar. Estas las voy dibujando, entonces ya estoy con las, o aplicando las primitivas, ¿no? Entonces ahí formé. Si yo aplico el círculo y empiezo a dibujar, digamos, otros circulitos ahí. Imaginemos un escenario. Gracias, gracias por la espera. Eh, si yo empiezo a dibujar, por decir aquí, no sé, acá le pongo otro circulito, acá le pongo otro circulito, ya le estoy dando la apariencia que este es una especie de una carita feliz, ¿sí? Entonces, muy bien, por ahí yo puedo empezar a dibujar, no sé, le voy a poner un rectangulito para decir que eso es su boca. No puedo ponerle una especie de curva para decirle que es una carita feliz. Bueno, como creo que todos ustedes están, no creo que estén con caritas tristes. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es construir ya un gráfico y poco a poco le he ido dando sentido, ¿no? Bueno, acá su ojito no se nota, entonces muy bien, yo puedo ir ahí llenando con más cosas, ¿no? Entonces puedo decir, a ver, le voy a rellenar de color negro, o lo que voy a hacer es pintarlo de algún color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es empezar a construir todo esto. Claro que lo estoy haciendo rústicamente, pero mediante un computador yo puedo decir, ¿sabes qué? Empecemos a pintar desde tal sitio hasta tal sitio, de manera que
pues la visibilidad o la imagen se vaya armando. Entonces, esto es el principio, el inicio de la computación gráfica. Y cuando nosotros esto ya le damos más un sentido, ya le vamos dando color, una textura, por ahí, no sé, yo le puedo ir dando, no sé, su cabellito, por ahí un peinado, un look. Es decir, como que ya le vamos dando más sentido y cada vez más sentido. Bueno, yo estoy haciendo acá en mi Visual Paint que me salva de muchas cosas, ¿no? Ya le da, ya está, ya le he dado sentido ya a mi gráfico. Entonces, lo que quiero que me entiendan un poco es cómo a partir de los elementos primarios que yo tenía, bueno, en este caso línea, de la línea ya lo he curvado, se ha convertido en círculo, esos círculos ya he empezado a utilizarlo, etcétera, etcétera. Para nosotros relativamente es sencillo enfocar y decir o diferenciar un círculo de un cuadrado, pero para el computador esto no es así. Tiene que diferenciar los colores, segmentarlo, decir muy bien aquí hay una línea, aquí no hay, esta parte es un ojo, aquí no, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente para eso los procesadores son potentes que lo hacen en cuestión de nanosegundos. Y ese procesamiento, pues, para nosotros ya hemos ido aprendiendo con los tantos años a poder diferenciar cada imagen. ¿Y dónde lo vemos? Quizás no lo vemos. Por ejemplo, cuando vemos un semáforo, ya está inmiscuido el círculo. Dentro de esos está la textura, está el color, el verde, el ámbar y el rojo, ya están. Y como nosotros, o sea, aquí, si yo voy en esa dirección y te digo, muy bien, ¿sabes que yo quiero armar un semáforo? Ya, pues primero lo haré. Pues, ¿no? Ya es la luz roja, ¿sabes que lo voy a rellenar de rojo? Es que hay un amarillo, ese amarillo también la voy a dibujar acá. No, ah, la voy a dibujar y la voy a poner acá. Listo, esa la voy a rellenar y más abajo de verde. Círculo de verde. Esa está en la relleno. Ya está. Y ahora si esto le agrego otra primitiva que es el rectángulo. mm, Esto, el color. Aquí es indistintamente ya está aplicando colores y todo lo demás, ¿no? A esta parte para que se salga la peluca y del payaso que tengo. Entonces ya ahí tengo un semáforo. Entonces, para enseñarle al computador, pues tengo que decirle qué significa cada cosa, es decir, en otras palabras, tengo que programarlo, ¿no? Entonces, pero ya le voy empezando. Pero si esto ya le doy un toque de decir, ¿sabes qué? Me tienes que cambiar del rojo al ámbar, del ámbar al verde, y yo le voy asignando tiempos, ya es programarlo y decirle, ¿sabes qué? En ese momento me brillas, acá no, etcétera, etcétera. Entonces, pero el punto es de que todo está basado en algo que es tan sencillo, ¿no? Como son los gráficos o las primitivas. Oye, voy a volver a, a mi pantalla, a la otra que está acá. Muy bien, estamos en las primitivas y hemos visto que a partir de las primitivas nosotros podemos construir mucho más cosas, pero entremos un poco más hacia dónde o hacia dónde orientamos. En esta parte de aquí, a partir de las primitivas, ¿cómo la hacemos?
Muy bien. Entonces, ¿cómo a partir de simples primitivas nosotros podemos empezar a desarrollar? Aquí en el gráfico del medio, eh, todos estos sólidos están formados por triángulos, ¿sí? Ahí el conejo también está por triángulos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Ahí tengo un manto al fondo que está de colores que son sin fin de patrones. Todos son cuadrados y triángulos, ¿sí? Esto se puede hacer con un bucle y puedo empezar a decir, dibujar los patrones. Primero todos los triángulos, después todos los cuadrados, entonces a qué distancia están y a partir de ahí empezarlos a pintar, a empezarlos a darle relleno, etcétera, etcétera. Aquí arriba en los triángulos igual. Eh, Tengo las entradas y tengo las salidas, la primera, en la segunda, en la tercera y así. A medida que voy incrementando el número de figuras, se va reduciendo el tamaño, el área de la figura, pero a su vez le da dando ese toque de fineza, ese toque de poder decir, puedo aplicar mucho más relleno, mucho más colores y me da la posibilidad de mostrarlo prácticamente en un mundo real, comparado con el mundo realista, porque al final todo lo que vemos son imágenes que capturamos y nuestro cerebro las procesa. Entonces, bajo esa lógica, la computación también procesa estas imágenes, ¿no? Siempre nosotros lo que hacemos es eh, entenderlo eso y decirles para qué lo aplicamos. En en la parte izquierda superior eh, tenemos ahí una configuración de átomos. Bueno, en este caso ya es una configuración, un escenario químico, podríamos decirles, en donde se puede eh, decir cuáles son los átomos y de cómo están compuestos. Si recordarán ustedes, siempre nos han dicho que el agua es H2O, que significa hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, eso es lo que se forma el agua. Entonces, en ese mundo, si yo quiero simular el agua, sus efectos, o por ejemplo, cómo a través de la compresión y agregado la velocidad, ya puede empezar a comportarse como una cortadora o como, etcétera, los haces de luz que son al final electrones, perdón, fotones que concentrados son mucho más potentes y puedo hacer simulaciones, ¿no? Entonces, en ese mundo lo que puedo hacer también es experimentar con eso. La física y la matemática son fuentes fundamentales. En la física nos van a decir a nosotros cómo se va comportando todo uno y cada una de las fuerzas, también de compresión, cohesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esos entornos también las podemos modelar. Pues un poco para ver hacia dónde y cómo. Claro que, digamos, si hablamos del mundo atómico o de una bomba nuclear, pues simular ese entorno también lo podemos hacer. Pero básicamente no vamos a sentir explosión, sino vamos a obtener datos y datos que al final se analizan, se muestrean en forma gráfica, se visualizan y dicen hacia dónde apunta la potencia. Muy bien, entonces, ahora en adelante, cuando nosotros veamos así una especie de figura, o sea, toda la textura que tenga nuestra figura, nuestro modelo, a eso se le llama las mallas. Las mallas, o yo puedo tener unas rejillas, que puede ser unos cuadrados, o puede ser unos triángulos, o hexágonos, etcétera, etcétera. Pero todo eso se le considera como una malla. Y esa malla está en base a las primitivas que pueden ser puntos, cuando son puntos son denominados píxeles, y esos puntos y luz de color es pues las fotografías a color que nosotros tomamos con una cámara de celular, una cámara fotográfica,
Y cuando estas imágenes son sucesivas, se convierten en un video. Y estos videos, obviamente, ya cada imagen se llama un frame y estos frames, si digo, son 26 FPS frames por segundo. Entonces, quiere decir que son 26 fotografías que se van a ir traslapando en un segundo, ¿no? Esa es la velocidad y la resolución también en los videos. Al final son fotografías sucesivas que se van ahí formando, dando la apariencia de ese movimiento, ¿no? De eso ya se encargan las cámaras, perdón, los sensores de las cámaras, que pueden ser de alta o baja resolución. Eso ya es otra tecnología. Pero finalmente lo que nos aporta a nosotros es la imagen desde sus distintos colores. RGB, el más conocido, y el otro, las HCV, que lo vamos a ver más adelante, que ya son otras tecnologías que tienen que ver con el nivel de luminosidad, entre otras cosas, ¿no? Bien, siempre si hay preguntas, lo comentan por el chat o abren el micrófono y no va a haber ningún problema. Vamos a hacer siempre una especie de explicación adicional para que no nos quedemos con los vacíos. ¿Ya? Eso, por favor, no se olviden. Vayamos un poco. En esta presentación, por ejemplo, la primera, la que está en la parte izquierda superior, todos son triángulos. Alguien podría decir que simplemente con un for organizado en filas y columnas, si yo tengo la base en triángulo, puedo armar esto, ¿no? Pero, ¿qué tal? No son triángulos, sino son círculos. Y a medida que los círculos van avanzando, lo que está haciendo es que la primera tiene una dimensión, la segunda, las aristas del triángulo se van reduciendo y así van ocurriendo. ¿Ese efecto mismo podemos lograr con los círculos? Pues claro que sí. Sí, y ahí ya armo mi patrón. Y cuando arme mi patrón, ya le puedo empezar a dar colores. A medida que va descendiendo, yo le puedo ir dando un color. El color que yo puedo ir escalándolo. Ah, no hemos hecho los colores, pero eso tiene una representación hexadecimal, dependiendo de los entornos o lenguajes que vayamos programando. Algunos en hexadecimal, algunos simplemente basados en números entre 0 y 255, y así en la medida que nosotros vayamos profundizando los bits, vamos a tener mayores colores con los que podemos también ir combinando, ¿no? Bueno, en este caso los triángulos, dos colores, y esto, básico. El cubo de Rubik, ¿cómo está armado? Que se han utilizado ahí. Ya es una aplicación de puro cuadrados. Entonces, 6 cuadrados arman una esquina llamémoslo así, del cubo de Rubik. Pero para armar todo el cubo de Rubik necesitamos 27, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 27, sí. Entonces, con esa cantidad yo llego a armar eso y ya le voy dando ya combinando con colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en computación, o si a la computadora le decimos resuelven eso, lo primero que se va a enfocar es en los colores. Lo de los colores va a empezar con los movimientos y así sucesivamente hasta lograr armarlo, ¿no? Y ya hay bastantes soluciones, algoritmos que solucionen eso también. Muy bien, bueno, vayamos aquí al medio donde está mi gráfico de colores. Y en esta parte está, todo también da la apariencia que está en 3D, pero en sí no es 3D, simplemente es 2D. Simplemente aquí la difuminación de los colores, que también vamos a ver cómo se aplica, la combinación, el degradado de los colores y la ubicación, en este caso es de cuadrados y estos cuadrados deformados que le dan una apariencia de que están inclinados. Aparentemente hay triángulos, pero en realidad simplemente dos triángulos hacen un cuadrado, ¿sí? Entonces cuando se visualiza esto,
al final tenemos una formación de ese tipo que nosotros la podemos ver. Es una textura, es un diseño, es un patrón que al final nosotros le podemos dar algún color, etcétera, etcétera. En este caso es un degradado, entre rojo hacia azul y retornando hacia el rojo, pero es un ciclo que está ahí. En esta la malla está formada por triángulos. Pero estos triángulos a la vez internamente tienen otros triángulos sólidos, un color sólido y estas en la medida en que van ascendiendo van reduciendo su tamaño y le voy armando la textura, ¿no? Entonces esto es simplemente pura creatividad. En computación nosotros simplemente dándole la longitud del lado del triángulo, al final son triángulos equiláteros, que nosotros podemos ir dándole más y más textura a partir de simples primitivas, ¿no? Eso es lo que eh, se hace básicamente en computación gráfica. Y lo que queremos es un poco entender esto para llegar a gráficos mucho más complejos, ¿no? Un poco más y entramos un poco a esto de lo que es OpenGL. Mm, Quise tocar un poco esto. OpenGL, que es, ¿no? Librería gráfica abierta. OpenG de gráfica, L de library. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, el OpenGL es ya de uso universal. Esto te corre en plataformas web, si tú lo quieres en C, tú lo quieres en Java, tú lo quieres en Python, te compila. No hay ningún problema. Blender tiene su propia tecnología. No puedo decir que en Blender lo que lo adopte también. Ahí está, Vulkan, sí. Hay otras, muchas más tecnologías que se utiliza en este entorno. Pero nosotros, entendiendo el concepto de OpenGL, ¿hacia dónde lo apuntamos? Y esto es algo que siempre en todos los proyectos jóvenes mantengan como perspectiva base y decir hacia dónde y para qué aprendo. Porque si no lo hacemos de esa forma, muchos pueden terminar diciendo de que sistemas no va conmigo, así que me voy a estudiar enfermería inicial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es, ah, a ver, ¿cuál usaremos? Yo para la demostración de las aplicaciones, yo voy a usar Python con OpenGL y voy a utilizar la librería Pygame para no estar ahí configurando mi entorno gráfico. Entonces yo voy a trabajar en base a eso. El, Python incorpora OpenGL. Ahorita vamos a ver los entornos y cómo. Pygame es una librería para crear juegos, pero yo de Pygame lo que voy a aplicar es su entorno gráfico. Y en ese entorno gráfico lo que voy a es utilizar toda la tecnología de OpenGL. Y con OpenGL voy a empezar a modelar todo, voy a empezar desde mis primitivas, mis gráficos, todo lo demás. Entonces, esa es la razón por la que yo voy a entrar. Aparte de, bueno, de que ya me casé con Python. Python no es que tanto me haya casado, sino Python lo que utilizo es en todos mis trabajos de investigación, en todo lo que es montar toda esta infraestructura de inteligencia artificial, yo utilizo Python. Porque con C tengo que hacer un sinfín de cosas. En Java, la verdad que me veo encerrado por los cuatro lados y así que no me meto ahí. Eh, el Go, sí, el Go también es muy, muy bueno. Si hacemos una comparativa entre los lenguajes de programación, quien está a la cabeza sin es el Go, el Golang o de Google Language, o como quieran llamarlo, Python. Python y Go son dos lenguajes muy potentes. Eh, pero para fines de este curso lo voy a hacer en Python. Lo puedo hacer en Go,
pero ya sería tocar los entornos y algo que no quiero complicarme en las cosas, porque al final tiempo tampoco no me va a alcanzar para hacer la demostración. Así que más voy a estar enfocado en Python. ¿Ya? Eso un poco quiero dejar en claro. Pero eso no implica de que ustedes sí o sí me tengan que usar Python, sí o sí me tengan que usar Go. Ya dejo a libertad de cada uno con cuál se siente mejor. Quizá ustedes con C han desarrollado, han avanzado bastante, manejan muy bien las estructuras de datos, pueden aplicar lo que es el álgebra lineal y por favor la matemática, todo lo que se aprende de matemáticas se va a aplicar aquí. Así que si han reprobado o les ha gustado matemática o les sigue gustando y siguen llevando ya un poco, tenemos que segmentar, o sea, la matemática es base para todo esto. La matemática no es algo que va a su suerte, sino va acompañado y siempre nos acompaña en la tecnología. Muchos modelos que se generan eh, parten básicamente desde la matemática. Y si alguien por ahí puede resolverlo en MATLAB o en matemática, pues sería genial, ¿no? Por ejemplo, si yo por ahí les digo, a ver, utilizando OpenGL, ¿cómo me dibujan un corazón? Entonces tengo que recurrir a mis ecuaciones matemáticas para poder yo graficar, enmallar todo eso, ¿no? Entonces, todos esos criterios vamos a ir sumándolos aquí. Y OpenGL, eh, su librería tanto para C o para Python utiliza los mismos comandos de base, que por ahí estén adaptados o interpretados algunos comandos que será por un 5%, ya eso es muy particularidad ya del lenguaje con el que se va a implementar, ¿no? Puede ser en C, en Java, lo que sea. Bien, entonces, ¿para qué sirve? Aquí les presento un gráfico en la cual está una ciudad pequeña. Ciudad que nosotros la podemos modelar. Al final, como quien dice, simplemente es un cuadrado y ese cuadrado lo ensanchamos y este cuadrado le damos altura y ya es un edificio. Y si a eso le vamos agregando otros cuadrados internos y le vamos dando una textura, se van convirtiendo en ventanas. O por ahí tenemos el medium óvalo y este óvalo igual, o sea, yo le voy dando en función de arcos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el mundo del gráfico vectorial. El gráfico vectorial, lo bueno es que no requiere mucha memoria y rápidamente se redibuja y la resolución también no se pierde. En cambio, cuando ya es un mapa de bit, está basado en píxeles, a medida que nos acercamos al píxel, el píxel pues se va ampliando y se va acercando, ¿no? Y se va deformando también la calidad de los colores. Entonces siempre estos entornos de computación gráfica, los entornos de juego están. Su Dota, que ahí ustedes muchos ya lo conocen, eso está, pues, gráfico vectorial del entorno, ¿no? Simplemente sobre eso. Ahí tiene sus objetos, objetos que ustedes le dan un toque de movimiento, le dan efecto, o bueno, eso ya es otras cosas más que se van sumando. Las simulaciones, a principio o antes de empezar, yo les había mostrado un video en la cual se está aplicando pues a la operación de un cerebro, ¿sí? Entonces, esto, si vamos nosotros hacia el lado de la medicina y cada parte o lo que se está viendo son fotografías tomadas con una cámara de alta resolución incorporada en el tamaño, casi el diámetro podríamos decir de la punta de un lapicero un poco más pequeño. O decirles el diámetro de un cabello ya sería demasiado. Pero la tecnología a eso está. Entonces esa cámara lo que guía y hace que desde afuera con movimientos, y eso está proyectado en una pantalla y desde ahí. Entonces va tomando las imágenes y estas imágenes les va mostrando. Claro, en aquí la intervención del médico ya dice, sabes que esta imagen o esta parte
es el tumor y aquí vamos a hacer la incisión o aquí vamos a hacer la operación y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero el tema es muy bien, con todas esas imágenes disponibles, ¿por qué no se puede llevar esas imágenes a un mundo de la simulación? En la simulación lo vectorizamos esas mismas imágenes y la hacemos como quien dice transparente, le quitamos todo y simplemente armamos con una especie de malla y dentro de esa malla hacemos todo el trayecto como quien dice acercando y alejando, girando, ya le vamos dando ya el toque para que los futuros profesionales de medicina no tengan que tener pacientes siempre para poder operar o identificar un tumor, sino a través de esas imágenes, simplemente procesándolas, nosotros le podemos dar y que ellos puedan interpretarlo. No solo en el mundo de la medicina, en el mundo de lo que es la minería. Si alguien quiere simular la entrada a un túnel, simplemente agarra una cámara 3D, lo filma y ya tiene todo el trayecto. Y a partir de eso puede empezar a armar la estructura, la malla, inclusive con todos los detalles de la roca, los salientes, las rajaduras, etcétera, etcétera. O sea, no es que solo eso. Yo estuve trabajando un tiempo con lo que es con Unity y en Unity he empezado a proyectar ese tipo de imágenes, ¿no? Espero terminarlo este año, o al menos ya para decir publicar, y sabes que esto es la realidad virtual en donde se simula el manejo de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay todavía proyectos por terminar. Entonces, pero sí yo lo que estoy haciendo es aplicar justamente las primitivas en base a triángulos, porque los triángulos me dan más opción a poder rasterizar, a poder modelar y darles las texturas o copiar los colores de la roca y plasmarlos. Eh, en eso en lo que es minería, lo que es en procesamiento de imágenes. Había un proyecto en el cual habíamos iniciado, pero por falta un poco de tiempo no pudimos concretarlo. Un simulador para el manejo de vehículos. Y en ahí también, o sea, simulamos mediante gráficas de computadora, lo vectorizamos y la trazamos la carretera eh, y también las veredas. Podíamos poner puentes, podíamos poner ahí animales y cuánto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, obviamente que acá no solo es la parte gráfica, sino ya involucran otros elementos de inteligencia artificial, de visión computacional. Pero el tema es, la parte de la computación gráfica está presente ahí. No estamos, podríamos decir, alejándolo de su contexto. Ahí está. En los videojuegos, ni qué decir, ya ahí sí, el Dota, el Minecraft, cualquier otro juego, pero ahí está, el procesamiento y las gráficas, da la apariencia que está moviendo, pero lo único que está haciendo es dibujarse, ahí, ¿no? El fondo se redibuja y sobre eso el objeto que está moviendo, pues adopta otro color, y eso en una fracción de nanosegundos. Para que eso dé la apariencia que estamos en un mundo real interactuando por ahí. Entonces, casi en todo está presente la computación gráfica, solo que nosotros a veces ah, no lo enfocamos desde esa perspectiva, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ah, ver como normalmente nos subimos a un micro o caminamos por una calle, pero mientras nuestro organismo lo que está haciendo es y procesar todas esas imágenes captadas. Al final podríamos decir, nuestra vista es una cámara de alta resolución y nuestro cerebro un potente procesador que en cuestión de segundos tenemos imágenes alta resolución. Entonces eso es algo que nosotros
podemos ir anotando. Entonces, y no solo es esto de la realidad virtual o las simulaciones o los videojuegos. Podríamos encontrarle otras aplicaciones al OpenGL. Ayer les mostraba una aplicación en donde en base a OpenGL lo que se hacía es mostrar una tabla periódica, ¿no? Y así como esas, yo los puedo, en los reportes estadísticos, yo las puedo ir manejando. Entonces todo ello siempre las puedo ir ah, asimilando de manera que me oriente en mis proyectos y me digan que todo aquello que yo estoy aprendiendo, pues le voy a dar un sentido para luego aplicarlo a esto. Entonces, lo que quiero es eso. ¿Bien? Aquí está un poco los lenguajes. ¿Qué, qué lenguajes nosotros podemos utilizar? Lenguajes de programación. Todos los lenguajes que lo soportan son Python, C++, Java, C, Visual B. No le puse el Go ya, pero ustedes la pueden incorporar. No hay ningún problema. Ya, entonces, en cualquiera de estos entornos, el OpenGL funciona. Así que no va a haber ningún inconveniente por ese lado. Si por ahí algunos están familiarizados con el C Sharp, muy bien, no hay problema. La lógica es el mismo. Es como decir, las tablas de multiplicación son únicas, los resultados son invariantes. Y la forma en que yo los resuelvo llegue a ese resultado ya puede diferir desde distintos ángulos. Y eso no es ningún problema. Por ejemplo, esto es de Blender, ¿no? ¿Cómo llegan a esto? ¿Qué es lo que tendrá que suceder para nosotros llegar a esto, ¿no? Entonces, aquí ya lo que tiene que ver mucho es con las texturas. Todavía no lo hemos estudiado, pero me voy adelantando un poco, ¿no? Las texturas, los enfoques, desenfoques, los brillos, los ángulos para la incidencia de la luz o cómo crean ese efecto de la sombra, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a ver, pero ahora vayamos un poco más hacia lo práctico, hacia lo que en sí debería ah, tener el contenido de nuestro curso, las primitivas. Y esto en base a los lenguajes que nosotros hemos visto, Python, C, todo. Entonces veamos primero cómo configuramos nuestros entornos, nuestras herramientas para tenerlo todo ello. Am, Voy a salir un poco de acá para compartir. Para todo lo que estamos acostumbrados al C, entonces CodeBlocks es una alternativa con la que nosotros podemos empezar a programar. Y C tranquilamente nos admite ello. En CodeBlocks necesita adherir, este es el entorno obviamente orientado a C, pero para que funcione con OpenGL hay que hacer algunas configuraciones que tiene que ver, que se tiene que adicionar.
lo mismo que en otros lenguajes, lo mismo que en Python, lo mismo que para Java, etcétera, etcétera. Ese entorno de programación recomiendo, salvo que si por ahí tiene otra preferencia no hay ningún problema, o si tiene un Visual Studio no hay ningún problema, ¿ya? Pero al menos él tiene toda la funcionalidad, el code blocks para programar en C. Entonces, aquí está para todos los entornos, aquí dice GPL, librería gráficas, tiene para Linux, tiene para Mac. No sé cuántos estaremos con Mac, cuántos estaremos con Linux, la verdad que no lo sé. Pero yo sigo todavía fiel a Windows. Windows prácticamente ya tengo trabajando años y un poco para decir las tareas cuando se trata de seguridad, entonces sí trabajo con Linux. Y no tengo. Y si tengo que configurar algún servidor, en ese lado más bien me voy a Red Hat y desde Red Hat empiezo a configurar algunas librerías para no tener que estar ahí reconfigurando cuando yo quiera ejecutar algún tipo de aplicación en una página web y desde ya poder emular simulaciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, en esos casos sí me voy hacia Linux, pero en todo lo que es desarrollo me voy siempre hacia Windows. Para los que tienen Java, o al menos ya se lo habrán presentado, y si no se lo han presentado, aquí se lo presento a NetBeans. NetBeans es otro entorno, es un IDE que les permite poder programar no solo Java, sino también admite C++ o el mismo C nativo, entonces donde ustedes pueden tranquilamente programar. Simplemente es descargarlo, instalarlo. Esto es disponible tanto para Windows, también para Linux. El otro entorno que es más orientado a Java es el Eclipse. Y el Eclipse también ayuda bastante en la programación. Sobre todo tiene algunos elementos de JavaScript, y en el mundo de la web, pues el JavaScript es un lenguaje básico, ¿no? Entonces, siempre nosotros si queremos hacer algo, trabajos en la web, entonces tenemos que partir desde lo que es Java. Hoy en día, como cultura general, hoy en día en todas las estructuras o el contenido que se viene mostrando en las páginas están basadas en JavaScript, ¿no? Desde JavaScript se construyen todos los entornos, se arman como una especie de rompecabezas, los contenidos, etc. Ya como que el HTML5 simplemente ya es una herramienta que la utilizan para poder mostrar contenido y más no estructurarlo ahí. Python es otro de los lenguajes en donde también nosotros tranquilamente podemos programar. Ahora, otra cosa también que no he visto tanto en C, Python lo que tiene, por ejemplo, en el Google Colab, voy a entrar aquí, decir, por ejemplo, colaboratorio, ¿no? Laboratorio de programación de Google. Entonces ahí, si en caso yo tenga alguna dificultad o quiera hacer un proyecto grande y la capacidad de mi computador no me permite poder desarrollarlo, entonces ¿qué hago? Recurro a la potencia que tiene Google o me permiten. Entonces, aquí lo que yo puedo programar, aquí, bueno, unos cuadernos que tengo ahí, ah, me permite programar a mí y decirles, pues, de que no debo depender de mí. Esto, la única desventaja es de que, o sea, te puede permitir procesadores muy potentes, pero por limitado tiempo. Y si te hace por limitado tiempo, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ahí tenemos Drive, como disco virtual, tenemos Dropbox, o algunos otros donde se pueda
almacenar archivos, entonces desde ahí nosotros podemos tranquilamente eh, decirle o vincularlo con Google Colab y no tener ningún problema. Normalmente esto cuando, por ejemplo, yo quiero simular un juego o algún entorno en la cual tengo que procesar ingentes cantidades de datos, videos, imágenes, todo lo demás, obviamente mi computadora va a sonar, ¿no? Entonces aquí eh, las potentes máquinas pues no van a tener ningún problema con eso y tranquilamente se puede desarrollar aquí. Esto es más que todo una idea para orientado más hacia lo que es Python. Entonces, o yo también lo que puedo hacer es descargar simplemente el Python desde aquí, am, y empezar ya pues a tenerlo ahí. Si yo no quiero afectar muchos recursos de mi máquina. Ahora, si quiero un poco más eh, ir am, a ocupar más espacio o tener alguna forma de configuración, un IDE personalizado, entonces ahí viene el otro que es el tema de compartir creo el link de lo que es Anaconda. Anaconda.org. Entonces, lo que hace este Anaconda.org es ya brindarte todas las librerías y aplicaciones, o inclusive desde el mismo Anaconda, la plataforma, ustedes pueden ya empezar a instalar sus paquetes. Por ejemplo, el Pgame no viene incorporado a lo que es el entorno de Python. Entonces lo que tengo que hacer es instalar esa librería. Entonces yo lo puedo hacer desde lo que es el Anaconda. Y desde el Anaconda simplemente lo que voy a hacer es Pgame y cómo yo lo voy a configurar, ¿no? En aquí hay dos formas, un poco viendo el entorno de Anaconda. A ver, voy a dejar cargando mientras me vaya. Entonces, aquí para tener esta disponible, el Anaconda requiere de un usuario para poder descargarlo. am, y las últimas versiones incorporan ya el entorno gráfico para Python. Pero el tema es de que es muy básico y cuando es básico quizá nos sirva para correr un gráfico simple, pero si queremos nosotros incorporar más, incorporar textura, entonces ya nos permite. Entonces, Pygame tiene un poco, no es que un poco, tiene muy bien implementado todo su entorno gráfico. Entonces, de ahí yo tengo más completo las herramientas donde puedo empezar a diseñarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayuda bastante. Ahí tengo todos los entornos y más que todo lo que Anaconda te ayuda es en eso. Todas las librerías los tiene en un solo sitio desde donde se pueden instalar. Ahora, otro también lo que se puede hacer es, si solo voy a tener Python como IDE, entonces desde esta IDE, entonces yo manejar muy bien, conocer la secuencia de comandos, la ventana de comandos, desde donde con un comando pip yo lo que voy a hacer es instalar todas mis librerías que necesito para el desarrollo, ¿no? Entonces, para nuestro entorno, como les dijimos, básicamente dos vamos a necesitar, el Pygame y lo que es el OpenGL, ¿no? OpenGL. Entonces, las dos librerías eh, instaladas y configuradas no va a haber ningún problema. Ah, cuando instalamos el Python por sí solo, a veces necesitamos algunas librerías adicionales, pero bueno, eso a medida que vayamos programando, vamos a ir complementándolo. Ah,
Cuando yo tengo Anaconda, desde ahí también yo puedo, a ver, mientras está cargando, entonces vamos a ver todo. En lo que es el Codeblock, el Codeblock lo que me hace es netamente C y en aquí sí tengo que crear funciones, tengo que llamar a librería. Bueno, el llamado de librerías tengo que configurar unas cosas. Mm, Otra cosa también que nosotros, en caso no se pueda transmitir mediante la plataforma, lo que recurrimos es a nuestro a San YouTube, y San YouTube les va a ayudar bastante. Hay bastantes tutoriales que te ayudan a poder configurar adecuadamente. A veces no es necesario instalar todos, a veces solo ciertas cosas. Entonces, con el pasar del tiempo, a medida que vayan experimentando la lentitud, en algunos casos van a ir diciendo qué es lo que ha pasado. A veces consumen mucha memoria, las librerías se almacenan en la memoria principal y de ahí empiezan a ejecutar, recontarle, no estar leyendo archivos, porque a veces leer el archivo demora más tiempo que leer desde la memoria. Entonces, esas particularidades vamos a ir solucionando a lo largo del camino. Entonces, momentáneamente lo que nosotros debemos estar enfocados es con cuál o qué lenguaje estoy más familiarizado. ¿Ya? De ser necesario, me avisan si tengo un inconveniente, ya sea en el entorno Python o C, para yo por ahí darles o ayudarles en la búsqueda de la solución del cómo y qué tienen que hacer. De cierta forma, tienen ya experiencias también programando en C++, este entorno gráfico, ¿no? No es que con el C me haya peleado, sino que lo que me da flojera es mucho código. Lo que hago en Python en una línea, pues en C lo que tengo que hacer es como 10 líneas. Multiplicado eso en los proyectos grandes, pues es un montón de código que de alguna otra forma no me da mucho en estar escribiendo, ¿no? Pero sí, sí hay programadores, hay comunidades enteras de que desarrollan bastante. Otra cosa también que hay que manejar en esto son las tendencias. O sea, no es de que yo lo diga y ya está. Me gustaría que, a ver, la voy a cargar acá. Ah, ¿Cómo le muestro? El tío B. Tío B, bueno, yo lo estoy poniendo ahí, tío B. Esta es aquí, www.tiob.com. Están viendo mi pantalla, ¿no, chicos? Ya, muy bien, bien. Ya. Porque, genial. Ahí está, todos están despiertos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí el tío B siempre saca esto. Por ejemplo, las tendencias. En aquí. Por ejemplo, esta tabla está comprada entre junio del 2020 y junio del 2009. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Miren los lenguajes de programación. El C está encabezando en primer lugar, ¿no? Está en ascendencia. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso, no? Entonces hay una preferencia, lo que tiene un rating del 17.19%. Está creciendo a un ritmo de 3.89%. Java. Pues a junio del 2019 está en primer lugar. A junio del 2020, pues no, está bajando. Y ya perdió 1.10%. Python siempre está en el 3, se mantiene. C++ siempre está en el 4, se mantiene. Eh, C Sharp está subiendo. C Sharp es un buen entorno de programación. Como os digo, yo un poco he dejado de programar estos últimos meses porque es mucho código.
Pero si hay gente que tiene esas ganas, no hay ningún problema. Es muy bueno. Visual Basic, que bueno, en este caso estaba en el quinto, ahora bajaba a 6. Es decir, todos esos cambios me están dando. JavaScript se mantiene. PHP se mantiene. R es la que está subiendo. R es un paquete estadístico, ¿no? Más para utilizar medidas de tendencia central en ese lado. Más para, lo utilizan en investigación, sí, para hacer sus demostraciones o el análisis de resultados, entre otras cosas. Tiene sus particularidades. SQL está. Pero R es la que ha subido bastante, ¿no? Estaba en 22 y ahora está en 9. Y mucha gente de la comunidad. Entonces, lo que yo quiero es un poco que siempre estén consultando tendencias como esta. ¿Cuáles son los que... Ahora, otras tendencias también donde se muestran es en el Stack Overflow. Stack Overflow. Los trabajos. Bueno, esto lo enfoca desde las consultas que se hacen. A ver, bueno, ah, lengua. Am, Stack, Stack Overflow, tendencias. Lenguaje. Más usados, mejor pagados, obviamente. Eso ya depende hacia dónde o qué queremos apuntar. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Insight, trends. Ahí está muy bien. Tendencias en Stack Overflow, ¿no? Entonces, hacia dónde... Esto muchas veces está, incluso aquí está vinculando con lo que es el tío B, lo que hace rato hemos visto, ¿no? Entonces, hacia dónde o cómo se está yendo estos datos, los paquetes estadísticos, hacia dónde... Acá, ¿dónde está esto? Quiero ver de los lenguajes. ¿Ven ese efecto de mi cursor que está en pantalla? Ese es gráficos, animaciones en JavaScript nomás, ¿eh? Como decir, persigue el punto y desde ahí empieza a trazar líneas. Entonces un clic ahí va ampliándose más puntos, ¿no? Se va haciendo más sólido. Algo de eso que son los grafos. Pero bueno, eso es otro tema. No, no puedo encontrarlo acá, pero acá tengo data set que puedo analizar, pero bueno, no, no es el curso eso. Pero bueno, pues, revisar siempre las tendencias nos va a ayudar a nosotros a escoger un lenguaje con el cual siempre estamos a la par. No es que me digan que o en este curso voy a utilizar Python y todos van a estar con esa mentalidad de Python. No, no, no. Lo que sí dejo en libertad es cada uno en lo que mejor sea. Bueno, ya cargo mi entorno de Anaconda. Voy a compartirlos. Por ejemplo, a ver un momento. Ya. Estoy en mi entorno de Anaconda. Eh, entonces, ¿a qué me iba cuando yo tengo casi todo aquí? ¿No? Una vez cuando descarguen, instalen. A ver, antes, creo que me estoy saltando algo acá o me estoy olvidando. ¿Tenemos problemas en instalación alguien? Todos podemos descargar e instalar en Windows, al menos es next, 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 ¿verdad?
En Linux ya es con comandos. Tienen que darle los permisos de superadministrador para poder configurar o instalar las librerías. Claro, el sudo, ajá. El sudo, el nombre de usuario, la clave y ya empiezan a instalar. Sudo app, ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero instalar el Pygame, entonces lo que tengo que hacer es pip install. Es lo básico, ¿no? Pygame. Ese es lo básico, ¿no? Como lo estoy poniendo en el comentario, ese es lo básico que tengo que hacer. De ahí que le ponga el parámetro guión S, guión U para el uninstall o para el T, para que me muestre los tiempos de descarga, velocidad, etcétera. Ya son más cosas, ¿no? Pero básicamente desde ahí va a ser con el pip. Incluso en el entorno de Windows, con el pip install, yo puedo instalar paquetes, no hay ningún problema, paquetes o librerías. Oye, entonces, ahora, a ver, quiero asegurarme de que todos están viendo mi pantalla de Anaconda. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es? En aquí yo puedo crear incluso, tengo la posibilidad de crear bastantes versionamientos de Python. En este caso yo tengo una sola versión. Casi yo estoy. Entonces, aquí en mi lista donde dice el root, voy a hacer mis anotaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo acá, aquí donde dice mi base root, entonces ahí yo tengo simplemente una raíz, pero aquí, a medida que yo voy a ir instalando, yo puedo tener acá uno, no sé, puede ser la Python, la versión 3.5, por decir, ¿no? Quizá en ese entorno me corre mejor una aplicación o más abajo yo puedo tener, sabes que esta es la versión del Python 3.4 o más abajo yo tengo aquí la versión 2.7, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo tener un listado ahí que inclusive puede ser más, no hay ningún problema. Mis librerías para eso, por ejemplo, las librerías para manejar documentos, o sea, un entorno que tenga que leer datos desde un Word, desde un PowerPoint, un Excel, entonces a veces no están disponibles para la última versión, entonces tengo que recurrir a otras para poder leerlos. Esas las puedo tener configuradas acá. Entonces, eso es. Yo ahorita estoy en mi entorno general, el único que tengo, ¿no? Entonces aquí me voy a salir. Entonces, ¿qué voy? Acá, cuando digo en esta parte de aquí donde dice installed, entonces aquí yo puedo enlistarlo, seleccionando esa opción, puedo enlistar todas las que tengo. Y de los instalados, incluso yo, en esta parte de aquí donde dice Search Package, lo que hago es, voy a buscar el Pygame, ¿no? Le pongo ahí. Y entonces yo tengo instalado. Está instalado, está. Pero si no va a estar instalado, no me va a aparecer. ¿Dónde lo busco? Entonces aquí mismo donde están mis paquetes instalados, entonces, ¿qué hago? Entonces yo despliego y dentro de esas opciones tengo ahí otra que dice Not Install. Em, tienes que, es actualizable los paquetes, como selecciono, quiero mostrarlo todos, etcétera, etcétera. Pero digo aquí no instalados. Entonces, si no está instalado, aquí va a aparecer el PG. Entonces, desde aquí, simplemente, no sé, algún paquete por ahí que no tenga el Open. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el PyOpenGL, OpenSlide, FreeGlut. El Gluten es otra de los entornos que acompañan al OpenGL, ¿no? Está basado en OpenGL para mostrar gráficos.
El GLUT son comandos que ya al final cuando yo tengo estructura del gráfico lo puedo mostrar en uno solo, me lo empaqueta en uno solo y me ayuda a mostrar eso también, lo puedo instalar. Entonces, selecciono, aquí la selecciono simplemente aquí es una aspa y después le pongo aquí abajo hay un apply. Selecciono el paquete que quiero y luego le doy aquí en apply. Entonces automáticamente me va a buscar los paquetes. ¿Cuál es la ventaja también de esto? El detalle es de que a veces con el pip instala los paquetes principales. Hay algunos paquetes vinculados que requieren de otras librerías. Entonces, no es mucho, pero sí me he dado la sorpresa cuando en algunos casos instalaba un paquete y que requería de otros. Y por pips lo instalo, sí me instala, pero el detalle sigue marcándome un error. Entonces, ¿qué pasa? Que en otra ocasión lo que hacía es instalarlo mediante Anaconda. Y resulta que había dos librerías adicionales que requería para su correcto funcionamiento. Y desde acá me lo encontró y me lo instaló. Entonces, ahora, si manejan ya un poco más la parte de comandos, entonces desde ahí me quiero instalar guión, en el pip install guión T, incluso le doy guión save, entonces me lo va a instalar. Entonces ya eso se va. Pero para empezar, yo recomiendo que desde acá empiecen para poder configurar su entorno. Pero si ya tienen un poco más dominio avanzado, olvídenlo esto y entramos directamente a la consola de comandos para poder configurar. Bien, entonces básicamente un poco de esa forma es esto que se configura, se maneja los entornos, ¿no? Algunos canales son a veces, a ver, esta parte de lo que es los canales, obviamente nos ayuda a poder identificar con qué entorno vamos a trabajar. Y si es, en este caso todo es Python, entonces todos aquellos que tienen las librerías orientadas a Python, pues me las va a mostrar. Este del update index lo que me hace es, si aquí no se muestra, por ejemplo, escribí OpenGL, ¿no? Aquí. Si OpenGL no se muestra en la lista, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Entonces, cuando eso pasa, a veces es necesario darle un update index. Update index que hace toda la lista disponible que tiene en Anaconda o está en los servidores de Anaconda, me los va a poner en lista, ¿no? A veces, porque esto está, la lista está en mi máquina y en mi máquina a veces no está, pero ya está en el servidor. Entonces, esa sincronización la hace el update index. Entonces, con todo eso, ¿qué más tiene acá? Lo que es el entorno. Esta es la página principal en donde también nosotros, ya por ejemplo, aquí en esto de lo que es mi pantalla principal, o en el home me dicen, ¿no? El CMD, este es la consola de comandos y si quiero lanzarlo desde acá, pues simplemente le doy clic aquí en Launch y me lo va a mostrar, ¿no? El Jupyter Lab, el Jupyter es otro entorno también que funciona bastante con Python, pero ya a nivel de entorno o un visor de navegador, ya sea Chrome o Firefox, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ahí me lo voy a evitar. El Jupyter Lab, el Jupyter Notebook igual, o sea, no es ningún problema. Ahí está, a nivel de consola, yo puedo programar, este es el a nivel de consola. Spider, quizás es el entorno, el IDE mucho más completo. También VS Studio Code, pero el VS Studio es muy buen entorno de programación. Incluso esto la pueden utilizar para programar todo tipo de lenguajes, sea Python, sea C, sea Java, lo que sea.
Entonces la pueden utilizar, se adapta. Sí, como dice Giovanni, su compañero, es el mejor, no hay ningún problema. Inclusive desde ahí pueden ejecutar en la línea de comandos y desde ahí pues utilizarlo, ¿no? Por eso decía, cada uno ya aquí tiene sus preferidos, eh, con quién trabajar para poder adaptarse mejor. ¿Ves Estudio Curo? No lo instalen desde la Anaconda, descárguenlo desde su página principal y desde ahí instálenlo, es muy bueno. Yo voy a utilizar Spider porque, o al menos en una sola pantalla, en un solo entorno, ya tengo integrado la pantalla gráfica, las variables, desde donde puedo ver. Entonces, por eso un poco yo voy a utilizar Spider, ¿no? Bloque de notas. También pueden utilizar el bloque de notas, no hay problema. Al final, el código es código, ¿no? Después que ya lo compilen, ya es otra cosa, eso sí. Muy bien, Oscar, por ponerle la chispa ahí. Ya, y tiene otros entornos más aquí abajo, ¿no? Biopaz, Groovist, todas esas cosas, ¿no? En caso que lo requieran, lo instalan, ¿no? Pero ahí tiene más cosas, la verdad que no los utilizo mucho. Lo que me interesa es el núcleo, el core de Python, y desde ahí yo me voy. Ahí están entornos, tienen comunidades de aprendizaje. Aquí en lo que es el learning, tienen comunidades completas para seguir aprendiendo más cosas. Por ahí ustedes, tutoriales de Python. Bueno, esto es todo orientado a Python, obviamente, este entorno. El Pandas para gráficos, el NumPy en vez de MATLAB, entonces con NumPy tranquilamente se maneja matrices. Tiene que decir, pues, un buen entorno. El Matplot para graficar en tiempo real. Book User Guide también la puedo utilizar en entornos en donde yo puedo graficar interactivamente mapas, ampliación, reducción, etcétera, etcétera. Por ahí tiene cada uno. Son librerías que se puede utilizar. Por ahí tengo ROpen, el Red Studio, Jupyter, etcétera, etcétera. Tienen más cursos por ahí en caso de reforzarse. Existen comunidades. Estas comunidades, la verdad que con quienes yo voy de la mano es con este Data Science, el PyCon, con el Science Conference. Esos son los que de alguna otra forma son comunidades mucho más serias que están en todas las redes sociales y desde las redes sociales donde se comparte bastante. Eh, Bastante enfocan en lo que es el entorno de inteligencia artificial basada en computación gráfica, ¿no? Entonces, yo al menos siempre estoy, como quien dice, investigando o en la mañana o antes de dormir. Siempre me doy una revisada a ver qué nuevo hay dentro de mi comunidad, qué se está innovando, hacia dónde estamos apuntando, viendo las tendencias, entre otras cosas. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es un poco personalizar todo ello, ¿no? Hay foros, hay entornos sociales, eventos que están programando, puede haber foros, eh, la parte social está cargando el cabrón. El punto es de que tengo más documentación por ahí. Ahora, esta documentación también no siempre es esta. Ustedes a través de San Google pueden ir navegando y obtener mejor información, quizá mucho más sólida, mucho más resumida, que tranquilamente la pueden ir utilizando. ¿Ya? Pero no siempre está de más tener otros de donde podamos ah, obtener información o recurrir a ciertas consultas. ¿Sí?
Entonces, un poco esto es lo que quería hacerles alcance el día de hoy. Ya de las subsiguientes sesiones lo que vamos a hacer es ver, involucrarnos más, más con estos entornos que nosotros tenemos. Ya también les vamos a ir mostrando las aplicaciones que se están dando en el entorno actual y que nosotros o nuestras creatividades debemos poner en pleno para que ustedes puedan involucrarse más y más en ese entorno. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Sí, escojan el mejor lenguaje y desde ahí programen. Las demostraciones yo lo voy a hacer en Python, pero ustedes escojan su lenguaje. ¿Viva qué? Visor, ¿no? Es un lenguaje de, ¿cómo se puede decir? De calcomanía, más o menos, pero eh, de hipertexto, de etiquetas, ¿no? No tengo miedo. Ya, sí, de etiquetas, de etiquetas. Difícil. Yo les podría decir quizá en la parte cuando le metamos fórmulas matemáticas, quizá, pero nosotros no vamos a resolver de fórmulas matemáticas, sino lo único que tenemos que entender es su aplicación, no, pues no sé, yo les comentaba hace rato, les decía cómo se dibujaría un corazón, a ver, corazón 3D en matemática creo que está. No, Anaconda simplemente es un empaquetador que lo que te hace es juntar todas las librerías de Python. Python es el lenguaje de programación. Entonces, lo que te hace Anaconda es juntar todos los paquetes, librerías en un solo lugar. Como quien dice, ya, te lo pone en una sola caja. Desde esa caja tú vas sacando, yo quiero esto. Con estas dos librerías voy a trabajar. El resto que esté ahí, no los instalo. Solo eso hace Anaconda. Ya, no es lenguaje de programación Anaconda. Ya. Por ejemplo, aquí está también, pues se puede utilizar Vulkan, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí están las gráficas de una rosa, de un corazón, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos son funciones sinusoidales. Es como poner por capas las líneas y estar dibujándolo. Ah, no se ve nada. Ya. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí se ve. Ya, muy bien. Genial. Por ejemplo, yo aquí en mi búsqueda le he puesto corazón 3D matemática, ¿no? Entonces, como yo lo he hecho esto en Python, pero prefiero ir acá más rápido, más fácil que estar cargando mi Python. Por ejemplo, en tres dimensiones, aquí hay videos en donde te lo muestran. Y esta matemática corazón 3D, incluso que ya te da la ecuación de cómo graficar. A ver. Ah, no, bueno, esa es cómo se dibuja el corazón, ¿no? Y aquí abajo, mm, mira, en esta parte de acá, lo estoy marcando. Agua- Se nota mi láser, ¿no?
Entonces acá está, por ejemplo, lo que me va a hacer es contornos, ¿no? Me va a hacer una figura sólida, ¿no? Eh, Contornos menos uno más x al cuadrado más 9 cuartos de y al cuadrado más el eje z al cuadrado, el valor, y todo eso elevado al cubo, ¿no? Esa es una ecuación, que va a ser igual a x al cuadrado y todo demás. Al final ya le van dando los parámetros, el box, el cuadro, donde lo quiere mostrar o no, es decir, los ejes, entonces, si se va a mostrar o no, los puntos, desde dónde se va a empezar a dibujar, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo todo eso, entonces pues voy a ver esto que está acá, en mi gráfico. Y ahí que vemos simplemente son líneas que yo las puedo ir segmentando. Yo puedo decir, ¿sabes qué? En esta parte de acá, hasta esta parte de aquí me lo vas a graficar de una forma, de ahí hasta esta parte de acá, otra forma. Después voy a empezar a segmentarlo de ahí, es decir, como quien dice, armar mis cuadrantes. En este caso lo está haciendo en uno solo, ¿no? Pero el tema es, yo lo puedo armar de esa forma. Entonces, pero el punto es simplemente idearlo y de ahí. Aquí obviamente son seno, coseno, esas fórmulas. Quizá en esa parte haya un poco, pero no vamos a resolver como quien dice integrales ni derivadas. Vamos a aplicar la fórmula y ya está, ¿no? Allá el lenguaje de programación es el que se va a encargar de todo. Tampoco lo que sí, Blender, pues súper, súper. Vamos a utilizar Blender. Pero en Blender lo que vamos a hacer es un poco ver los efectos, o sea, cómo es de que se manejan las escalas de colores, cómo es que se alinean las luces, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver en Blender. Eh, Les di una dirección de correo también, lo que tenía que ver con animación, pero lo que yo quería resaltar es, lo que yo quería resaltar ahí es lo de Pixar, el curso de Khan Academy, lo que yo quería resaltar ahí tiene buenos fundamentos de cómo gestionan el color y entonces voy a rescatar de eso y para nosotros poder utilizarlo, cómo se utiliza. Lo que yo quiero es más es esa parte. Ah, Otros, si no podemos, si por ahí algo no nos va o no encontramos algo, busquen aquí, este es el Wolfram Alpha. Recuerden, esto de Wolfram Alpha es muy, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Y hay bastantes, a ver, para que ustedes vayan ahí dándose idea hacia dónde o cómo está. Hay otro, ese es el del Wolfram. Aquí podemos, te seguro que aquí está el corazón en 3D. Corazón, aquí se puede graficar incluso desde aquí. Lo que se puede, a veces en Google tú le das una fórmula y te lo resuelve. Aquí te lo resuelve mucho más todavía, ¿no? Entonces, Wolfram Alpha, la verdad que es, como quien dice, es uno de mis amigos con los que no los pierdo de vista. En todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial me ayuda fuerte, fuerte, fuerte. Oye, ¿por qué no me los he encontrado?
¿Estará en inglés seguro, po? Ah, me lo encontró, pero esto, la morfología, está los datos, pueden descargar los datos para poder graficar. Este es lo bueno de matemática, ¿no? Por ejemplo, ese corazón, ahí tienen ustedes el corazón, pero cuando me voy acá, esta parte de acá, me dice data download. Entonces yo desde ahí, salvo que me diga lista de formatos, web, Wolfram, el vector, con el vector, puedo trabajar con el raster o con el vector, ¿no? No hay ningún problema. El Wolfram no he trabajado, pero más he trabajado con raster, con vector, con gráficos vectoriales. Y los gráficos vectoriales ampliemos, rebuscamos la calidad esta. En claro, es un juego. Juego que está hecho en Python con Pygame. Minecraft no es un entorno. Para simular juegos, construyes ahí. Un poco más me van a decir en Dota, ya no te pasa. Pero me gusta la chispa, me gusta la chispa cuando estén así. Yo les hubiese dicho ahí más alegría en un funeral que en la clase. Ya, entonces tenemos, tenemos esos entornos que nos pueden ayudar. No, algo quería decirles, pero ya se me fue la idea. Por allá alguien soltó su broma ya. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? ¿Ya no hay? Creo que quería ir al Khan Academy, pero lo que quería buscar es... Por lo busco aquí en Google. El Pixar curso ya así más. Animación digital de Pixar. Esto es lo que les había dicho, ¿no? De aquí lo que yo quiero es esta parte de lo que son los efectos, los patrones, cómo se articula, cómo generan los escenarios y ambientes, ¿no? Entonces, hasta esa parte. Ya esta parte de lo que es animación, modelaje, ya o ya un tema mucho más avanzado. Ya con el pasar del tiempo ya ustedes pueden llegar a desarrollar ese tipo de escenas. Pero al menos los efectos y los patrones son los que nosotros vamos a ir. Desde que pueden ir reforzando, yo los voy a hacer obviamente. Hay patrones que se dan de base y sobre esa base se van construyendo, ¿no? El este es del curso del Pixar. Chicos, ¿hay preguntas? Si no hay preguntas, muy bien. Bueno, así como estamos, me dejan el comentario, lo vamos a ir absolviendo, no va a haber ningún problema. ¿Ya? La próxima, su entorno de programación. Yo también voy a empezar configurando mi entorno infiltrado. Las clases siempre son abiertas, ya cada uno, la forma en que lo aproveche ya es propia, ¿no? Al menos no estoy restringiendo, al menos estoy dejando abierta la sesión. Va a haber un momento en que sí, cuando al menos se trate de compartir sus proyectos y se tengan que hacer correcciones, sí voy a hacer, pero de momento no estoy cerrando.
Sí, sí, no hay problema. Si al momento no les contesto, más bien les voy a pedir paciencia, eh, puede que esté atendiendo otro curso, puede estar en clases o esté haciendo algo. A veces hay conferencias o a veces estamos en consulta en proyectos a nivel internacional. Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto que es de Colombia. Tiene que ver con la aplicación de mapas y parte de lo que es inteligencia artificial. Entonces, como estamos trabajando a veces, no sé. Entonces puede que en ese momento no les conteste, pero pasa eso, inmediatamente voy a contactarme y contestarles. Solo esa parte me gustaría un poco de paciencia, ¿ya? ¿Cuál será el producto final? Ya iremos algo, un entorno. ¿Qué es lo que puedo crear? Ayer más o menos les había comentado un entorno de una ciudad en 3D que podamos construir con Blender, ¿no? Entonces, por ejemplo, una idea como esa en donde ustedes puedan lograrlo. Y a eso vamos a ir acompañándolos. O quizá alguien me dice, oye, ¿sabes que yo quiero crear, sabes que voy a agarrar de Google Maps y con esas coordenadas voy a empezar a darle textura a los cerros, no sé. Quiero modelarlo Puno en 3D, pero programando. O otro dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero dibujar un tablero de ajedrez. Y dentro de eso las fichas los voy a ir modelando poco a poco. O las fichas lo voy a hacer en 3D. O sea que quiero hacer un juego de Pac-Man, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Primero, en estos días vayamos con esas ideas locas. Cada idea anótenlo y compártanme al privado si es necesario. Y podemos conversarlo y para decirle, ¿sabes qué? Para esto vas a tener que aprender esto, aquello y más lo que vamos a hacer en aula, entonces para que puedas lograrlo adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, va orientado el proyecto final, algo que a ustedes les guste y quieran hacer. Alguien me dirá, pero ¿sabes qué? Quiero dibujarme yo mismo en 3D y quiero ponerme mi rostro ahí. Bueno, también puede ser, ¿no? O por ahí alguien me dice, sabes que he estado ideando, no sé, dibujar un automóvil que puede ser manipulable, ¿no? Otro dirá, pues, no sé, a ver, pero esto ya es un poco avanzado, no sé, pero para cursos futuros, no sé, a ver, esta dirección, voy acá, antes de contestar la siguiente clase, ¿cuándo va a ser? Así que, espérame un momento. Distil, tiene que ver con inteligencia artificial, pero yo quiero centrarme un poco, por ejemplo, en esas aplicaciones, cómo yo visualizo mis redes o aplicación de grafos, pero lo que un poco me llamó más la atención ha sido esta. No lo termino de compilar todavía, van 2 días en mi máquina, pero esto, esto son autómatas celulares, no sé si ya lo han conceptualizado eso. Ah, esa flechita no dan caso. Ya, por ejemplo, acá yo como quien dice, le quito la cola, pero se reconstruye, ¿no? Le quito un pie, se reconstruye. Le quito la cabeza, se reconstruye. Esta es computación. Bueno, en mi caso de esto es una hormiga. La hormiga es la que empieza a hacer esto, ¿no? Si yo en este caso lo pierdo, pues todo, ¿no? Cuando ya hay nada, pues no hay nada. Quiere decir que lo he bombardeado. Esto ya es, aquí ya tiene que ver muchos conceptos, pero si alguien se atreve, no hay ningún problema, ¿no? Pero particularmente esto ya es un poco más avanzado el procesamiento de lo que es la computación gráfica, pero bueno, dejo en la creatividad de cada uno. ¿Cuándo será la siguiente clase? Según a lo que tengo, mi cronograma me dicen de que esta semana la hago, la segunda semana no la hago, la tercera sí la hago y así. Es decir, de las 17 semanas vamos a estar en vivo
8 semanas. Entonces sería cuando nos estaríamos viendo el lunes 15. No sé si les han compartido con ustedes el director en la cual hayan hecho una programación intercalada. Sí, sí, sí. No sé si el director, sí les alcanzó, ¿no? Ya. Entonces, obedezcamos eso, pero sin que eso sea una regla. Entonces, yo voy a estar absolviendo las consultas. Sí, sí, yo al menos las siguientes sesiones o en el momento en que estemos conectados, voy a estar brindando las orientaciones, pero llámese las formales o aquellas pasibles a supervisión van a ser intercaladas, ¿no? Esta semana ya vamos, la siguiente no, la subsiguiente sí, y en las que sí vamos a estar, los vamos a hacer por videoconferencia y por todo. Pero yo voy a estar siempre ahí para poder absolver cualquier consulta duda. Claro, podríamos hacer clases, sí, podríamos estar, lo que hemos hecho, podemos estar fortaleciendo, podemos estar avanzando, no hay ningún problema. ¿Alguien más por ahí que tenga dudas? ¿O por ahí algo que no he respondido? No, semanas intercaladas, sí. Nos vemos chicos, nos vemos, gracias. Nos vemos en la siguiente. Sí, nos vemos el 15.